A continuación daremos inicio al tema de estadística descriptiva. Vamos a comenzar dando algunas definiciones. La primera, una tabla de frecuencias. ¿Qué es una tabla de frecuencias? ¿Para qué nos sirve? Podemos ver que es una expresión gráfica mediante la cual se puede conocer la repetitividad de una serie de datos. Por ejemplo, las series estadísticas que muestran en los noticieros, todos aquellos programas de información utilizados más que todo en la parte política, económica, etc. Ahora, para poder obtener una tabla de frecuencias y nosotros ser más claros en ese tema, necesitamos de algunas frecuencias muy específicas. Estas ya nos pueden dar características como tratarse de porcentaje, un número de datos, alguna relación de una población, como lo pueden ver en nuestros tutoriales de estadística, etc. ¿Con qué vamos a comenzar? Comencemos definiendo lo que es una frecuencia absoluta. Frecuencia absoluta es el número de veces que tiene un mismo dato en una tabla de información. Por ejemplo, si se hiciera una comparación en un salón de colegio entre los diferentes sexos, el número de hombres que hay o el número de mujeres que se tenga, o si hace respecto a las edades, o si se hace respecto a el número de personas que van con uniforme de diario, el número de personas que van con uniforme de educación física. Ahora, hablemos de la frecuencia relativa. La frecuencia relativa es una relación entre la frecuencia absoluta y el número de datos, que es llamado n, y dicha frecuencia, la frecuencia relativa, es conocida como h sub i. Es una forma de hablar de un porcentaje, solamente que no hemos multiplicado tal relación por el 100. Por último, la frecuencia acumulada. La frecuencia acumulada es la suma de todas las frecuencias absolutas previamente vistas, las previamente contadas al dato en el cual nos encontramos, y es denotada como una h mayúscula sub i. Vamos a ser un poco más claros con esto. Veámoslo a partir de un ejemplo. Uno bien sencillo. Vamos a hablar de una clasificación por edades de los alumnos de un grado 11 o un décimo. Como es común, sabemos que en el grado 11 pueden haber jóvenes de 16 años, 17, 18, 19 años. En nuestro ejemplo, vamos a decir que la frecuencia absoluta, la que definimos como f sub i y que dijimos que era el número que había de cada uno de los datos, en este caso será: tenemos 16 alumnos de 16 años, 12 alumnos de 17 años, 15 alumnos de 18 y 8 de 19. ¿Qué es lo primero que vamos a ver con respecto a lo que vimos en el cuadro sinóptico? Vamos a hablar de n, el número de datos. Acá podemos ver que es igual a la sumatoria de todas las f sub i, o sea, de todas las frecuencias absolutas. El total de datos nos dan 51. Ahora, ¿cómo se calculan las frecuencias relativas? Dijimos que era la frecuencia absoluta entre el número de datos. Hagamos los cálculos. Los de 16, vemos que es 16 de 16 años entre 51 alumnos en total. Eso nos da un valor de 0,314. Hagámoslo con el de 17. La frecuencia con que tenemos a los de 17 años, o sea 12 alumnos, dividido 51 alumnos, es igual a 0,235. De la misma manera, calculando la frecuencia relativa de los de 18 y 19 años, tendremos que es 0,294 y 0,157. Primer tip, primera clave, primer detalle: la sumatoria de todos los h sub i siempre debe dar igual a 1. Como podemos ver, acá ese es el valor que nos da. Podemos hacer la cuenta. Pueden rectificarlo a través de una calculadora. Esto nos da 1.0. Ahora, hablemos de las frecuencias acumuladas, las f mayúscula sub i. Dijimos que era la suma de las frecuencias absolutas del dato que estamos analizando hacia atrás. Más claramente, nuestro primer dato, 16. Eso quiere decir que aquí tenemos 16 en cuanto a la frecuencia acumulada. Ahora vamos a hablar de nuestro segundo dato, los jóvenes que tienen 17 años. Esto sería igual a 16 del primero más los 12 de los de 17 años.
12 más 16 nos da 28. Ahora, de la misma manera, hacemos el cálculo con la frecuencia acumulada para los de 18 años, o sea, la cantidad de 18 más los de 17 más los de 16, y con los de 19, con los cuales obtenemos las siguientes frecuencias acumuladas: 28 y 15, 43, 43 y 8, 51. Debemos de tener presente que siempre este último dato de las frecuencias acumuladas debe ser igual a el número de datos. Esto siempre se debe cumplir. Veámoslo de esta manera a través de una simple fórmula. Vamos a decir que la sumatoria de f sub i va a ser igual a el último f. Ahora, hay otra opción en cuanto al cálculo de las h sub i. En muchas ocasiones en las series estadísticas nos hablan de h sub i en términos de porcentajes. ¿Cómo se calculan en términos de porcentajes? Recordemos la regla de 3 que vimos en nuestros pasados tutoriales. Siempre el número total de datos, n, va a ser igual a un 100%. Eso ya lo debemos tener claro. Por lo tanto, ¿cómo aplicaríamos la regla de 3? Es una de las simples. Si 51 alumnos son iguales al 100%, entonces f sub i, ¿a qué porcentaje pertenece? Hagámoslo para el primero. Para nuestro primer dato, los jóvenes de 16 años, podemos decir la frecuencia relativa para los 16 años es igual a 16 alumnos que tenemos por 100%, que equivale a 51 alumnos. Recordemos cuando hablamos de la regla de 3, dijimos multiplicamos diagonal y dividimos horizontal. Eso estamos haciendo acá. Así que se nos eliminan las unidades de alumnos y esto es igual a 31.4%. Vemos que es prácticamente el mismo valor que tenemos en h sub i, solamente que lo tenemos multiplicado por 100. De esta manera podemos automáticamente decir que esto es igual a un 31.4%. Para los de 17 años, 23.5%. 29.4% para los de 18 y 15.7% para los de 19. Si hacemos toda esta suma, nos debe dar fijamente 100%. De esta manera podemos claramente dar por terminado el tema de tabla de frecuencias. Podremos ver su uso en nuestro siguiente tutorial cuando expliquemos acerca de tipo de gráficos. Los invito a continuación a que sigan consultando nuestra serie de tutoriales del curso de razonamiento lógico en tareasplus.com.